Y si te dijera que muchas de las cosas que te enseñaron sobre el dinero son completamente falsas, te han hecho creer que ahorrar es suficiente, que endeudarte es lo peor y que invertir es solo para ricos. Pero, ¿y si esos consejos te están alejando de la libertad financiera en lugar de acercarte a ella? Quédate hasta el final porque vamos a reventar creencias que probablemente tú mismo tienes. Y la última te va a volar la cabeza. Desde pequeños nos han dicho que ahorrar es la clave para volverse rico. Suena lógico, ¿no? Pero la realidad es que ahorrar sin invertir es como correr en una caminadora. Te cansas, sudas, pero no avanzas. La inflación se come tu dinero cada año. Y si solo guardas tu dinero en una cuenta sin rendimiento, en realidad estás perdiendo poder adquisitivo. Ahorrar es solo el primer paso, pero si no inviertes, nunca vas a multiplicar tu dinero. Otro consejo clásico: evita las deudas a toda costa. Pero eso también es un mito. No todas las deudas son malas. Hay deudas que te hunden, como las tarjetas de crédito usadas para comprar ropa o cosas innecesarias. Pero también hay deudas que te impulsan. Por ejemplo, pedir un préstamo para montar un negocio rentable o comprar una propiedad que te genere ingresos. La diferencia está en si esa deuda pone dinero en tu bolsillo o te lo saca. Ahora hablemos de uno de los mitos más extendidos. Comprar casa es mejor que alquilar. Suena a estabilidad, a éxito. Pero muchas veces comprar una casa te deja sin liquidez. Te ata a una deuda por 30 años y te impide aprovechar otras oportunidades de inversión. En algunos casos, alquilar mientras inviertes el resto de tu dinero puede generarte más libertad y riqueza. No se trata de comprar o alquilar, sino de cómo usas inteligentemente tu capital. Y hablando de capital, ¿cuántas veces has escuchado que invertir es solo para ricos? Esto ya no tiene sentido en el mundo actual. Hoy puedes invertir desde $10. Existen acciones fraccionadas, fondos indexados, criptomonedas, plataformas de crowdfunding y más. El problema no es la falta de dinero, sino la falta de información. No necesitas ser rico para invertir. Necesitas empezar. El mejor momento fue ayer. El segundo mejor es hoy. Ahora, muchos creen que tener un buen sueldo es suficiente para estar bien. Pero conozco personas que ganan miles y viven al límite cada mes. El problema no es cuánto ganas, sino cómo lo administras, cuánto retienes y cómo haces crecer ese dinero. Un sueldo alto no te garantiza libertad financiera. Lo que te da libertad es tu educación financiera y tus hábitos. Y hablando de hábitos, otro mito peligroso es creer que mientras más trabajas, más ganas. Este pensamiento puede matarte lentamente. No se trata de trabajar 12 horas al día por el resto de tu vida. Se trata de construir activos que trabajen por ti, invertir, crear ingresos pasivos, automatizar. El dinero no llega por sacrificio, llega por estrategia. Y finalmente, el más silencioso de todos. No hablar de dinero es lo correcto. Nos enseñaron que hablar de dinero es de mala educación, que es de mal gusto, que es de gente interesada. Pero callarlo solo nos mantiene ignorantes y vulnerables. Hablar de dinero con tu pareja, tus amigos o tu familia debería ser normal. Porque el dinero no es un tabú, es una herramienta. Y mientras más aprendas a usarla, más libre serás. ¿Te das cuenta? Muchos de estos mitos fueron enseñados por generaciones pasadas que no tenían acceso a la información que hoy tú sí tienes. Pero tú tienes el poder de cuestionarlos, romperlos y empezar a construir una nueva mentalidad. Cada uno de estos mitos puede ser la barrera entre tú y la vida que realmente quieres. Pero lo más importante no es lo que acabas de aprender, es lo que haces con eso. Así que aquí va el reto. Ve a los comentarios y dime cuál de estos mitos creías tú. Y mejor aún, ¿a quién vas a enviarle este video para abrirle los ojos? No te vayas sin suscribirte, porque el siguiente video es 5 formas reales de hacer que tu dinero trabaje para ti en 2025. Nos vemos en el próximo video, donde dejamos de sobrevivir
y empezamos a prosperar.